Así es, vamos al atinado comentario del periodista Diego Petersen. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Raúl, qué gusto saludarte. Oye, pues hay tema como siempre, si quieres. A ver, hay varias cosas. El tema de la crisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que nos deja ver muchas cosas, Diego. Sí, a ver, yo creo que lo primero que hay que decir, como tú dices, tiene muchas aristas esta crisis. La primera es que al presidente se le atragantan las mujeres, es decir, nunca ha sabido cómo tratar los movimientos feministas. Hay que recordar que previo a la pandemia decíamos que la gran oposición que tenía el presidente era este movimiento de mujeres que el 8 de marzo salió en todo el país, pero particularmente en Ciudad de México y Guadalajara, en grandes marchas, ¿no?, en demanda de estas, digamos, reivindicaciones feministas, ¿no? Y al presidente no le gustan las reivindicaciones feministas, entre otras cosas, porque él tiene una visión, digamos, muy femenina, entre comillas, de lo que debe ser el feminismo, y es una posición, digamos, bastante conservadora y machista, ¿no? O sea, liberal, pero del siglo XIX, diríamos, ¿no? Y el otro tema que se le cruza es haber puesto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a alguien cuyo mérito, no se trata de decir que no tiene ese mérito, pero cuyo mérito es ser víctima, ¿no? Entonces, es como si de repente pusiéramos al frente de un hospital oncológico a un enfermo de cáncer, porque nadie como él sabe lo que es vivir la enfermedad del cáncer. Pero eso no quiere decir que vaya a ser el mejor director de un hospital oncológico. Haber puesto a Rosario Piedra Ibarra, hija de esta gran luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, hermana de Jesús Piedra Ibarra, que fue desaparecido en los años 70, después de los movimientos guerrilleros, ella es víctima. Entonces, lo que ha hecho es aplanar la comisión, no sabe qué hacer con ella, y además es alguien que no es contrapeso al gobierno, sino por el contrario, es alguien que admira profundamente al presidente. Lo que hemos visto es una Comisión de Derechos Humanos incapaz de generar ninguna recomendación. Casos como lo que vimos en Tamaulipas del ejército ejecutando a una persona, la comisión ni siquiera se apareció. Sí. No ha tocado al ejército, no ha tocado al Instituto Mexicano del Seguro Social en medio de la crisis de la falta de medicamentos, no ha tocado a ninguno de los organismos del gobierno. Entonces, en la práctica, lo que hizo el presidente fue aniquilar la Comisión de Derechos Humanos. Estas mujeres, desesperadas porque no se les está atendiendo, toman la comisión y ponen al presidente en crisis, porque lo que hacen es evidenciar las contradicciones de la famosa Cuarta Transformación. La respuesta del presidente ha sido fatal, pero lo peor, Raúl, acabó el presidente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El retroceso es terrible, fueron muchos años desde esa primera comisión muy vinculada al presidente Salinas, que puso ahí a un amigo suyo, nada menos que a Carpizo, ¿no?, a la evolución que tuvo en esos 30 años. Hoy el presidente echó 30 años para atrás y acabó con la comisión. Y eso sí me parece, Raúl, que son chingaderas. Un ejemplo más de lo que está pasando con muchos órganos y de alguna forma que podrían ser contrapeso al gobierno, y sobre todo una comisión que está para vigilar, para cuidar que no se violenten los derechos humanos de parte de la autoridad, Diego. Eso es lo más absurdo de todo esto. Hay que dejar claro que, porque de repente hay mucha confusión, el único que puede violentar derechos humanos es la autoridad, o sea, es un abuso de autoridad. Cuando es entre particulares, ahí tiene que entrar un juez. Cuando es la autoridad quien atropella a un ciudadano, tiene que entrar la Comisión de Derechos Humanos. Por eso, la comisión solo actúa en caso de autoridad y su contraparte es el gobierno. No puede ser una aliada del gobierno como quiere la señora Piedra Ibarra. A ver, vamos a otros temas que también son noticia. Presupuesto, Diego. A ver, ya vimos más o menos un mismo presupuesto para un país que está en crisis, más o menos lo mismo a los estados con reducciones del 3 al 5%, Jalisco con reducción también y con pocos proyectos de alguna forma para el estado de Jalisco. Un comentario general de esto. Hombre, pocos o nulos diríamos, ¿no? O sea, uno, hay que entender que estamos en un presupuesto en un año de crisis, ¿no? No podemos esperar que el presupuesto subiera. Al no haber una reforma fiscal, tampoco es que haya condiciones para una reforma fiscal en este momento, ni políticas ni económicas, ¿no? Estamos en medio de la peor crisis económica y entonces no es el momento para hacer gran cosa. Lo que hace el secretario de Hacienda, me parece muy correctamente,
es proponer un presupuesto austero que en términos reales es 3% menor que lo ejercido en el 2020. O sea, dice, en el 2021 vamos a ejercer menos que en el 2020 presupuestado y real, ¿no? La cosa es que, ¿cómo se distribuye el dinero? Es decir, es poco el dinero, ¿no? Y entonces empieza a hacer una serie de recortes donde a Jalisco le va fatal. Es decir, Jalisco no va a tener dinero para ninguno de sus proyectos importantes. Es decir, no va a haber apoyo para el Peribús, que yo creo que sale con el dinero del crédito que acaba de tomar el gobierno del Estado. Se va a acabar el Peribús famoso, pero no hay un peso ni para estudios ni para ejecución de la línea 4. No hay un peso para carreteras, ¿no? Para las carreteras importantes. Sigue la famosa carretera 200, le metieron un poquito de dinero el sexenio pasado, está atorada, no hay dinero para ningún proyecto específico. Y además el gobierno va a tener menos dinero, el gobierno del Estado, de participaciones que el año anterior. Todo está muy bien, salvo que hay proyectos que no tienen absolutamente nada de prioritario, como es el aeropuerto Felipe Ángeles. Gracias a la pandemia, o por desgracia de la pandemia, no vamos a volver a llenar el aeropuerto de la Ciudad de México hasta el 2025. Eso que era el gran debate de principios del sexenio, el aeropuerto, y que bueno, le dio al presidente no solo para hacer un gran show, sino para plantear una ruta distinta en su gobierno. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener dinero gastado donde no se debe y muy poco dinero donde sí hace falta. Y eso, Raúl, también son chingaderas. Vaya que lo son. Diego, muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Al contrario, Raúl, un abrazo. Gracias. Vamos a continuar aquí en Mega Noticias.